El apóstol Pedro, en su primera epístola, introduce con una salutación especial de la siguiente manera: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A ellos fue primariamente escrita esta epístola. Y bueno, nosotros nos vamos a agregar como vosotros también, más vosotros también. Y tomando en cuenta el tema de real sacerdocio y sacerdocio santo, nosotros como casa espiritual somos invitados cual sacerdotes para ofrecer no en un templo, sino nosotros mismos como templo y morada del Espíritu Santo, ofrecer sacrificios espirituales. Y ya en su momento tuvimos una disertación al respecto en la que pusimos a la meditación y a la reflexión: soy sacerdote, soy real sacerdocio, debería funcionar como tal en la expresión de la vida espiritual mientras estemos aquí cual peregrinos en esta tierra. Y es alguien que nada más y nada menos, David, que en el Salmo 141, cual sacerdote, expresa lo siguiente en este cántico, versículo 1 y 2 del Salmo 141, dice David: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como incienso. Y una de las funciones sacerdotales, una de la expresión de los sacrificios espirituales, lo constituye en primer lugar la oración. Y yo entiendo que siempre hemos sido enfocados y siempre hemos sido animados que la oración es petición, que la oración es necesidad, que la oración es gratitud, que la oración es comunión, que la oración es dependencia. Pero no quiero cambiar la teología en relación a la oración, pero hermanos, una expresión de sacrificios espirituales es la expresión de la comunicación hacia Dios a través de la oración. Y David nos dice: suba mi oración delante de ti como incienso. Y el incienso viene a ser parte del ambiente de la expresión del oficio sacerdotal a través de sacrificios espirituales. Es esa condición asociada a la adoración y esa condición asociada al ambiente en los templos y en el templo, de ofrecer incienso, que son aromas liberados por el quemar sustancias aromáticas, valga la redundancia, que son agradables cual fragancia para generar un ambiente propicio para la comunicación con Dios. Que mi oración, dice David, suba delante de ti como el incienso. Y como no ha sido hábito nuestro ni formación nuestra en nuestra cultura el tema del incienso, pues no hemos tenido la posibilidad todos
de experimentar estos aromas y de que esa preparación de esencias juntamente con aceites quemados generan el aroma y como que visten con cierto misticismo la función sacerdotal y viene a ser parte del sacrificio y vendría a ser una expresión práctica de cuáles son los sacrificios espirituales. En primer lugar, la oración. Qué hermoso cuando David lo identifica. Qué hermoso cuando David lo vincula al incienso. Qué hermoso es cuando él, al hablar con Dios, dice: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Suba mi oración delante de ti. ¿Cuál incienso? Y termina el versículo 2 de Salmo 141. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y David sabía por qué decirlo. Y David, que olvidándose un poco y separándose un poco de su profesión de rey y de su condición de autoridad, siempre fue vinculado a la oración y a la adoración a través de su expresión musical cuando tocaba el arpa, pero también a través de su misticismo en la composición de salmos, cánticos, que la mayoría no solamente eran cánticos, sino que más bien eran oraciones musicalizadas. El dulce cantor de Israel, poniéndole música a sus propias oraciones y a las propias expresiones del alma, cual sacerdote y no meramente como rey. Pero cuando en Primera Pedro somos animados también por Pedro a que en la actualidad nosotros, cual sacerdotes, podemos expresarle a Dios por medio de Jesucristo sacrificios, ofrendas que nos puedan vincular directamente con Dios a través de la función sacerdotal, que el sacerdocio santo y que el real sacerdocio pueda tener elementos claros de expresión de la función sacerdotal a través de la oración. Cuando una oración es comparada con el incienso, cuando una oración viene a ser incienso puro, cuando vamos al final de la Biblia, de los aspectos que están sucediendo en el cielo, entonces tenemos, sin lugar a dudas, un detalle que es como la confirmación de la expresión del alma de David, que su oración subiera a Dios como incienso. Y ya no es David acá, sino que son los ancianos que delante de los 4 seres vivientes se postran frente al Cordero, y postrándose son identificados por Juan como aquellos que están teniendo en sus manos arpas, y me hace pensar también en David, y copas de oro llenas de incienso. Pero es que las copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos. Y leo textualmente Apocalipsis 5, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos
se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, las cuales son las oraciones de los santos. Y este versículo 8 nos lleva al capítulo 8 y al versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es la combinación en el cielo del Rey de Reyes, Señor de Señores, el altar, la adoración, el sacrificio, cual sacerdotes delante del mismo Dios, ángeles funcionando, parados frente al altar en una actitud de responsabilidad y también en una actitud de honor, con el incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Qué hermosa forma de poder identificar que, en primer lugar, actualmente mi función sacerdotal involucra las oraciones. Es la comunicación del alma con Dios. Es la expresión de una Ana que, en silencio por la aflicción que tenía dentro, solo movía los labios y no balbuceaba nada audible, de tal manera que el sacerdote Elí, viendo lo que pasaba, se confundió y creyó que ahí tenía una mujer con un problema depresivo, adicta al alcohol y que había sido consumida por él mismo. Has tomado mucho vino, mujer. ¿Qué ha pasado contigo? Porque no te escucho orar. Te veo moviendo los labios, pero no hay expresión audible. Elí estaba acostumbrado al oficio sacerdotal y aquí tuvo una extraña realidad. Una mujer pidiendo nada más y nada menos que al Dios de los cielos por un hijo al que después llamó Samuel, el cual llegó a ser uno de los grandes delante de Dios desde su pequeña juventud hasta su mayoría de edad. Los relatos donde está involucrado Samuel son de tal magnitud que se le coloca como uno de los más grandes. Qué hermosa decisión tuvo Ana de llegar al templo, no como sacerdotisa, sino que como una que puede expresar a través de la oración incienso puro para elevarlo hacia Dios, ni siquiera en forma audible, porque Dios, siendo espíritu, no ocupa este timbre de voz para oírme, porque Dios, siendo espíritu, sabe leer el alma y la expresión indecible. De todos modos, la oración es tomada por el Espíritu Santo y es acomodada delante de Dios con gemidos indecibles.
ir vinculando nuestra relación con Dios a la función sacerdotal no investida en nuestras vidas y no propia de nuestra realidad, no establecido como liturgia ni rodeado de un ambiente que nos lleve a la oración y que nos coloque delante de Dios y expresar que mi voz y mis súplicas y mi expresión a Dios sea incienso que se eleve hasta Él mismo y hasta su trono. Debe animarme si mi vida de oración no ha sido eficaz y si mi condición de relación con Dios no tiene el tono ni el aroma adecuado. Quizás es porque no hemos detectado que parte de mi función como sacerdote es orarle al Padre, es orarle a Dios, es hacer lo mismo que hacía el mismo Señor Jesús, que muy temprano en la mañana no salía a hacer ejercicio para mejorar su condición física, sino que salía a orar con su Padre. Claro que es saludable levantarte a hacer ejercicio. Claro que es saludable tomar un buen desayuno nutritivo. Claro que es saludable ingerir agua muy temprano en la mañana. Pero como sacerdote es indispensable mi oración al Padre, mi oración a Dios, mi expresión de amor hacia aquel que me tiene con vida, aquel que me ha prodigado de bienes y favores, el que no solo ocupa oír mi timbre de voz, sino que está esperando mi oración. Expresión aromática, incienso del alma que sube hacia Dios. ¿Cuánta falta le hace agregarle a la oración esta condición de incienso? ¿Cuánta falta le hace al pueblo de Dios actual expresarse de esa manera? ¿Cuánta falta hemos tenido del oficio sacerdotal y de observar personas de rodillas, orándole al Padre, buscando a Dios desde tempranas horas, cuando no hay ruido, cuando no hay movimiento, cuando no hay que cumplir tareas, cuando el reloj no importa, cuando el desempeño está postergado, porque tengo la dulce compañía a tempranas horas de cada día, buscando la presencia de Dios en oración, cual incienso. Necesitamos retomar la función sacerdotal. Necesitamos tener las herramientas de cómo acercarme a Dios. Este mundo adolece de la expresión de aquellos que como hijos de Dios sabemos llegar al Padre y ponerle nuestras cuitas, nuestras dudas, nuestros sufrimientos, nuestras frustraciones de un sistema que está inverso a Dios, de un sistema que cada vez está más desfigurado. Aparentemente en nuestro tiempo ya no hay persecución. Pero es que lo que ha pasado, que hemos perdido la capacidad de ser perseguidos. No hay persecución porque no hay a quien perseguir. No hay estorbo para la función del rey de este siglo y del presente siglo malo en el desempeño de todo color de maldad, trastocando los diseños de Dios y volviéndolos a la inversa y haciendo cualquier tipo de mezclas extrañas que ya no están siendo puestas delante de Dios, sino que delante de cualquier cosa, y cambiando lo natural por lo no natural y haciendo las cosas que no son agradables a los oídos y a los ojos de Dios. La primera función sacerdotal, la oración, recogida en el cielo y colocada en copas de oro, cual incienso, las oraciones de los santos.
¿Cuánto incienso he dejado de llevar al Padre por omitir la expresión del alma y olvidarme de la función sacerdotal? Vamos a tomar estos temas como retos para no solo decirlo, sino también hacerlo. Qué hermoso algunas selfies muy temprano en la mañana, expresándole a Dios mi devoción en oración. Muy conscientes, muy concentrados, cual aroma fragante delante del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para enfrentarnos frente a este mundo que requiere que yo y usted como sacerdote anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Una invitación clara para hacer uso del oficio sacerdotal a través de la primera expresión: oración, incienso, olor fragante delante de Dios. Que el Señor les bendiga.